Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El llamamiento a la concordia de Felipe VI en su 10º mensaje de Navidad a la ciudadanía española cerca está de convertirse en un deseo utópico, imposible de cumplir, pero también fácil de pronunciar en un jefe del Estado que debe ponerse de acuerdo con el jefe del Ejecutivo, el que no tiene sangre azul, sino el ideológico también roja. No sé ustedes lo que piensan, nos pudo gustar más o nos pudo gustar menos su discurso en el que hubo alusiones a los principales problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la ayuda a los damnificados por la Dana del 29 de octubre, la problemática que tenemos con el acceso a la vivienda, con esos precios desorbitados, la inmigración masiva que llegan a nuestras costas, pero también a través de los aeropuertos, y la división política, el ruido. Se le olvidó mencionar la integridad política, ¿no?, que debemos exigirle a cualquier gobernante, la responsabilidad y algo que es muy importante desde mi punto de vista, la verdad y la transparencia. Bueno, lo que sabemos es que este discurso del rey lo han visto 137.000 personas menos que el año pasado. Es decir, 5.900.000 espectadores que suman bajadas consecutivas de audiencia año tras año. No nos interesa lo que diga el monarca. Bueno, alguno puede salir a decir que en realidad en Nochebuena cada vez menos vemos menos la televisión o telepasión, ¿no? Pero no, porque 31 canales dieron su discurso en el majestuoso Palacio Real. Y este año más gente ha visto la tele este 24 de diciembre por la noche. 37.000 personas más que en 2023. Así que lo que va perdiendo fuelle es el interés de lo que vaya a decir el rey Felipe, quien, ya saben, llamó a superar la contienda en ocasiones atronadora, dijo que nos impide escuchar lo fundamental. Bueno, esta llamada es con lo que debemos quedarnos, aunque más de uno pensará que igual que se hace ese llamamiento a rebajar el tono o a hacer una política útil, también podría haber contenido acto seguido una pequeña alusión en su discurso a la ejemplaridad. Cuando piensan en Pedro Sánchez, ¿piensan que es un presidente del gobierno ejemplar? Pues eso, ¿no? Esta es la situación que padecemos en nuestro país. Y este es el problema principal que tenemos. ¿Cómo vamos a abordar el problema de oferta de vivienda si el que está en la Moncloa lo único que quiere es llevar a la práctica políticas intervencionistas, a lo estilo Venezuela? ¿O cómo vamos a combatir la corrupción si hace solo 8 años el que nos gobierna pedía dimisiones por imputaciones de Rita Barberá o de Luis de Guindos? Y él confía ahora en el fiscal general del Estado más que nunca, más que antes de ser imputado. Que es lo que dijo la semana pasada el lunes, cuando hizo su balance. Vamos, que el trabajo de la Guardia Civil, en el caso del fiscal general del Estado, pues no sirve para nada. Bueno, sí, a ojos de Sánchez, para perjudicar a su gobierno y alrededores. Bueno, en este sentido, sepan que la investigación por esa supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general Álvaro García Ortiz en el caso de esos datos fiscales del novio de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que le ha valido su imputación, el registro del despacho, también el estudio de su Virgen móvil, hoy nos ofrecen hay novedades, ¿no? El día 23, el lunes, el juez del caso, Ángel Hurtado, como ya les contamos en este programa, solicitó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, mediante una providencia, que identificara la titularidad de todas las tarjetas SIM asociadas a los teléfonos incautados a Álvaro García Ortiz. También que se identificara las fechas del borrado de los mismos. Porque claro, se trata de analizar el papel que jugó el fiscal en la filtración de los datos del novio de Ayuso, que son confidenciales. Bueno, pues bien, hoy el juez ha citado como testigo para principios de enero, para el próximo 16 de enero, a Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, y también a Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos al que se le asignó esa causa tributaria que afecta al novio de la presidenta de la comunidad. Bueno, según informaciones periodísticas, la primera, Almudena Lastra, se negó a divulgar la nota de prensa con los datos confidenciales del particular. Esto es parecido al llamamiento del defenestrado Juan Lobato, lo recuerdan, ¿no? Ante la directriz de utilizar esa artillería destructiva contra Ayuso, ese pacto fiscal,
él quiso dejar por escrito ante notario los mensajes y las directrices que había recibido. Y ahora, por eso lo que hace Ángel Hurtado es citarlos como testigos. Almudena Lastra, insistimos, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, y también al fiscal de delitos económicos. Bueno, en este sentido, hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pues ha presentado su balance del año, como están haciendo muchos líderes políticos. Esta tarde también lo hará Salvador Illa, el presidente de Cataluña. Y lo que ha hecho Ayuso ha sido denunciar por enésima vez la persecución que está sufriendo a manos del Ejecutivo. Sánchez necesita además vender la política española como si se tratara de un campo de batalla, alimentando un enemigo con el que confrontar para agitar ese muro que ha inventado y justificar meter la mano en los bolsillos de los madrileños, a los que además llama ricos, de manera insultante. Y esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en ninguna democracia. Bueno, no solo ha denunciado esto, ha llegado a decir que la obsesión ya no es por su persona, contra ella, para abatirla políticamente hablando, como ha venido a decir ahora, sino también contra todo lo que suene a Madrid. Una comunidad que es próspera y, según las palabras de Ayuso, con la mejor sanidad. Ya saben, aquí cada presidente autonómico también presume de sus datos en materia de sanidad, de su gestión, de sanidad, de educación y de inversiones privadas. No soporta que Madrid sea la locomotora económica del país, que seamos los que más empleo, empresas e inversiones generamos, que seamos los que con menos impuestos más recaudamos, que seamos la región de moda en el mundo, con los mayores índices de libertad y prosperidad. Por eso empiezan a pagar museos nacionales y a cerrar salas, o se los llevan. Por eso permiten el colapso de los trenes de cercanías, por eso no planifican ni controlan la inmigración, por eso negocian por la puerta de atrás con otras comunidades autónomas para intentar aislar a Madrid, por eso provocan rebeliones de sectores públicos concretos contra el gobierno de la comunidad, al mismo tiempo que el Estado deja de cumplir sus obligaciones. O por eso también interviene de facto nuestra autonomía financiera o educativa. Por eso tratan de imponernos sablazos e impuestos contra nuestra autonomía fiscal, la que nos funciona como región liberal e internacional. Bueno, en su discurso, y esto hay que reconocer que a mí por lo menos me parece novedoso, no porque venga de ella, sino porque venga de un dirigente político, ha querido dar las gracias. Fíjense, parece una tontería, pero no lo es. Normalmente se dan las gracias cuando no hablo del común de los mortales, sino de la clase política. Cuando, por ejemplo, ganan unas elecciones, ¿no? Y más cuando es por mayoría absoluta. O cuando superas un problema de salud, un problema médico, ¿no? Y das las gracias por los mensajes y los cariños recibidos. Bueno, pues hoy Ayuso ha querido dar las gracias a los autónomos, a los empresarios, por su papel que es primordial en la economía, creando puestos de trabajo para que todo este mecanismo del estado de bienestar funcione, pero también a los contribuyentes. Claro, es que esto me parecía interesante que había que destacarlo, ¿no? Porque ¿cuántas veces Pedro Sánchez o María Jesús Montero o Yolanda Díaz, las ministras de Hacienda y de Trabajo, han salido ante la opinión pública a darnos las gracias por crear riqueza o por llenar las arcas del Estado a expuertas? Esto de las expuertas, esto no es porque lo diga yo, esto es solamente recurriendo a los datos, como dice Yolanda Díaz, ¿eh? Recaudación récord hasta noviembre. 270.000 millones, Hacienda, ¿eh? Antes de la pandemia ya íbamos batiendo nuestros propios récords, ya con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. 200.000 al año. Récord, ¿eh? Pero ahora no ha terminado el 2024 y hasta noviembre, que son los datos de Hacienda aportados hace unos días, ya estamos en 270.000. Por cierto, prepárense para lo que viene dentro de una semana. Va a haber subidas en el IVA de los alimentos básicos hasta el 4%. Ya nos lo subieron en octubre, ¿lo recuerdan? Desde el 0, exentos, ¿no? Antes del verano, insistiendo en que para combatir la inflación había que ayudar y sobre todo con los alimentos básicos, un 0%, nos quitaban el IVA de un montón de alimentos. En octubre nos lo subieron al 2 y a partir del 1 de enero hasta el 4. Y la electricidad ya no vamos a pagar un 10, ahora vamos a pagar un 21% dentro de una semana de impuestos, ¿eh? Pero bueno, ni un gracias y cierren la puerta, ¿eh? Pero Ayuso sí lo ha hecho en el día de hoy. Más gracias también porque gracias a todos nosotros, los contribuyentes, ellos están gobernando. Ayuso por mayoría absoluta, otros con menos votos que otros partidos que ganan, pero que suman
todos suman, ¿no? Bueno, hoy además Isabel Díaz Ayuso ha anunciado otras rebajas fiscales para el próximo 2025 en materia de vivienda, deducciones, impuesto de sucesiones y donaciones, IRPF. Pero si hay algo que a mí personalmente me ha dado, no sé si pena es la palabra, escuchar ha sido el momento en el que ha hecho esta descripción, esta acertada descripción de la gestión de Pedro Sánchez. Defender la verdad y la realidad es hoy más importante que nunca y solo así podremos seguir aportando a España cuando más amenazada se encuentra por sus enemigos clásicos, los que siempre han vivido de ella, y el más inesperado de todos los enemigos, el propio Gobierno de la nación. Este ha decidido vivir al día manteniéndose en el poder a costa de lo que sea necesario, aunque por delante se destruyan pilares fundamentales, básicos del Estado. La separación de poderes, el Estado de Derecho, y se van a necesitar largos años para apuntalarlos y fortalecerlos de nuevo. Pues claro que sí. Largos años. Todo lo que se está deshaciendo ahora habrá que volver a hacerlo. Esto va a ser complicado. Yo creo que ahí podemos estar todos, o casi todos, de acuerdo. Lo que nos queda ahora, después de estas palabras pronunciadas en el balance del año de Isabel Díaz Ayuso, son las reacciones posteriores, ¿no? Muchos dirán que solo se fija en la política nacional, ¿no? Como manera de desprestigiar su labor al frente de una comunidad autónoma tan importante como Madrid, pero no. Claro, el problema es cómo gobiernas una autonomía con el palo constante en la rueda del gobierno central. O sea, fácil no tiene que ser esa tarea. Una tarea en la que, por cierto, el barro judicial por las finanzas de su novio pues le ha salido mal al gobierno, por todo lo que les acabamos de contar. Pero ¿saben qué? Que a pesar de esta investigación en el Tribunal Supremo, a pesar del caso Koldo, Lama, mascarillas, hidrocarburos también, si me apuran, por la irresponsabilidad de Teresa Rivera y su café para todos, pero al dar licencia para vender carburantes que luego no pagaban el IVA, ¿no? Del caso Begoña, del caso David Sánchez Pérez Castejón. A pesar de todo esto, en el PSOE miran para otro lado. A ver, cierto, no van a cambiar su discurso de repente, de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo que hacen es culpar al PP de todas estas fechorías del Partido Socialista. Es lo que ha dicho esta mañana la secretaria de Política Económica y Transformación Digital socialista, Emma López, en Antena 3. Nosotros cometeremos errores como todos. Ahora, también creo que realizamos muchos aciertos. Y también es verdad que quien ha abrazado la polarización y quien ha abrazado los bulos es quien ha abrazado los bulos. Y en eso no nos podemos mover, porque eso es la realidad y eso es lo que vemos en cada sesión de control y eso es lo que vemos en cada rueda de prensa. Y mientras nosotros pues intentamos hacer que este país avance, la economía va mejor que nunca. Hemos conseguido que The Economist nos reconozca en el año 2024 como la mejor economía del mundo. Claro, fíjense. Ante problemas de índole judicial, sacan a relucir todos los datos económicos, ¿no? Y la interpretación que hace este Ejecutivo de lo bien que va la economía española. Fíjense que además esta mañana ella misma ha dicho, la señora López, que les gustaría que el PP volviera al papel de un partido de Estado. Entendemos que se refiere a que le gustaría que el PP se aviniera a los propósitos socialistas para cargarse el Estado. Habrá sido un lapsus en el lenguaje de la señora López, pues si no, no se explica, ¿no? Pero que no se preocupen porque en Libertad Digital nos hemos propuesto dejar bien claro, no son solo investigaciones periodísticas, sino judiciales, que apuntan a que una docena de ministros y altos cargos del gobierno están ya salpicados por el tráfico de influencias en la trama Koldo. Una docena de ministros y altos cargos. Tráfico de influencias. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Víctor de Aldama ya ha salpicado con el delito de tráfico de influencias a medio gobierno de Pedro Sánchez en sede judicial. Aldama ha señalado directamente a ministros como la que fuera vicepresidenta económica Nadia Calviño, la exministra para la transición ecológica Teresa Rivera, la que fuera ministra de Industria Reyes Maroto, el también exministro José Luis Ábalos o el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. El comisionista también ha salpicado a la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero,
la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. Por otros presuntos hechos delictivos, el empresario ha señalado a su vez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al exministro de Sanidad, Salvador Illa, o al ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Por último, el empresario ha señalado incluso a la propia esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por impulsar un proyecto sobre la España vaciada con la filial de Globalia Guacalúa y la entonces ministra Rivera. Las mismas fuentes consultadas destacan que la docena de altos cargos y ministros salpicados por el presunto delito de tráfico de influencias tendrían que ser investigados por estos hechos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo. Gracias, Miguel Ángel. Así que han visto, ¿no?, una dosis de realidad que nunca nos viene mal. Esto mismo es lo que la vicesecretaria de Sanidad y de Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, le ha venido a decir al Gobierno en el día de hoy. Lo que podemos esperar de 2025, ya a la vuelta de la esquina. Esto. Lo que está claro es que cuando Sánchez vuelva estas Navidades, la justicia va a seguir investigando a todo su entorno, a su gobierno y a su partido, y desde luego los jueces van a seguir haciendo su trabajo, porque los jueces de este país no persiguen ideologías, lo que persiguen son delitos. Y por tanto únicamente aquel que cree que ha cometido delitos puede sentirse perseguido por los jueces o por la Guardia Civil o por la UCO. Pero no solo eso, es que 2025 también será el año, lo ha dicho el presidente Sánchez, de la foto del presidente del Gobierno con un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont. Claro, ese es otro tema, ¿eh? No solo del día, sino de los últimos días y de los próximos días, porque es lo que intentaremos ver. Ya veremos si vemos esa foto o no, porque bueno, algunas informaciones apuntan a que Carles Puigdemont obviamente no quiere y ya ha rechazado, le ha dado con el portazo en las narices al presidente, luego se lo contaremos. Bueno, fíjense que en el apartado de la corrupción, en las investigaciones que hay ahora mismo en curso, hoy el diario El Mundo publica nuevos mensajes que muestran cómo el empresario Víctor de Aldama recibía pantallazos en tiempo real, a modo de muestra, claro, entendemos, de conversaciones de WhatsApp con el ministro Ángel Víctor Torres, en ese momento era el presidente de Canarias, y su equipo, en los que se ponían al día de si tal pago había llegado a la empresa X, lo que les quedaba por pagar y esas cosas. ¿Quién le enviaba esos mensajes a Aldama? Koldo, claro, que le hacía partícipe de todas las gestiones, claro, porque la empresa adjudicataria era Soluciones de Gestión, patrocinada por Aldama. Por ejemplo, mensajes que podemos leer en El Mundo. El viceconsejero de Hacienda, ¿no?, ponía: pagado hoy, le llegará a la empresa mañana o el lunes. Respuesta incluso del ministro, el ahora ministro Ángel Víctor Torres, en ese momento presidente de la Comunidad Canaria. ¿Y no puede ser antes? Claro, Koldo lo que hacía era pedirle a Torres que agilizara los pagos en ese momento, que hablamos en el verano de la pandemia, cuando más duro, cuando más nos azotó la pandemia de la COVID-19, entre julio, un poquito después, hasta noviembre de 2020, de julio a noviembre. Si lo recuerdan, en la Audiencia Nacional Aldama explicó que pagó comisiones a Koldo, al exasesor de José Luis Ábalos, para conseguir favores de los ministerios. Y Torres le exigió, en una de estas, 50.000 euros a cambio de acelerar el proceso de compras de mascarillas en Canarias, a favor de la empresa Soluciones de Gestión. Hemos visto estos días también, en estos capítulos de investigaciones que salen de la propia investigación del caso de las mascarillas, del caso Koldo, pero que nos hacemos eco en algunos medios, en El Mundo, este mensaje lo recuerdan de: sé que me llamaste hoy, esta noche te llamo, decía Torres Aldama, ¿no? Y que una vez realizados los pagos, ahora ya sí podría dormir tranquilo. Una prueba más de la relación con el comisionista que ha querido colaborar con la justicia, ahora tirando de la manta, aportando algunos datos: comisiones, pisos para exministros, ¿no? Pero el Gobierno sigue parapetado en su inacción, o mejor dicho, en arremeter contra los jueces, la Guardia Civil, la oposición y los periodistas. A ver si entre los propósitos de 2025 está el de la ejemplaridad.
Y así llegamos hasta las 4:20, las 3:20 en las Islas Canarias. Vamos a resumirles otras noticias de este día, de este jueves 26 de diciembre. Esther Nieto, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no acudió a la comida en el restaurante El Ventorro el día de la Dana, el pasado 29 de octubre, como presidente de la Generalidad, sino como líder del PP de Valencia. Esta es la nueva versión del Departamento de Presidencia del Gobierno valenciano, que en una respuesta parlamentaria al PSOE reconoce no haber pagado esa comida de Mazón, motivo por el que sostienen que no harán entrega de la factura, como le reclamaban desde la oposición. Sostiene el responsable de Transparencia, Santiago Lumberas, que la comida fue íntegramente sufragada por la formación política. Recordamos que esta ya es la tercera versión que se da sobre el asunto. En un primer momento se dijo que era un almuerzo privado y más tarde de trabajo. Todo ello en el día en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves por la mañana Benetúser y Picaña, que son dos de las localidades afectadas por la Dana. Desde allí la ministra ha felicitado a los militares que trabajan sobre el terreno y ha alabado su profesionalidad, solidaridad y empatía. Es la segunda vez que Margarita Robles se desplaza a la zona después de que visitara Paiporta hace un mes. España es un país que está muy orgullosa de sus Fuerzas Armadas, yo estoy muy orgullosa de ustedes y creo que en los momentos más duros y en los momentos difíciles, cuando falla todo, están los militares. Y estos días que ustedes lo han visto perfectamente, cuando otros estaban pasando las Navidades muy legítimamente, pero quien estaba al pie del cañón eran ustedes, eran los militares. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y en otra de las localidades afectadas por la Dana, en Alfafar, se han vivido esta mañana momentos de tensión en el pleno del ayuntamiento. Los vecinos han pedido a gritos la dimisión tanto de Carlos Mazón como del alcalde del pueblo, Juan Ramón Atsuara, en una sesión marcada por los gritos contra el edil y por el nerviosismo. El Gobierno municipal entiende el malestar y pide ayuda al resto de administraciones. Y sepan también que, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de las redes sociales, unos 31.600 trabajadores están acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo, a un ERTE por causa de fuerza mayor debido a la Dana en la Comunidad Valenciana. Además, el número de empresas solicitantes aumenta hasta las 2.800, según la información actualizada hasta este 26 de diciembre. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en sus redes que desde el Ministerio siguen trabajando para quien más lo necesita. Y cambiamos de asunto porque recordarán el pasado lunes cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo balance del año, y uno de los titulares que más llamó la atención fue cuando Sánchez no descartó y dejó la puerta abierta a reunirse con el expresidente fugado y líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención nacional por malversación. Pues bien, hoy ABC publica que hace varias semanas Sánchez le ofreció a Puigdemont la posibilidad de celebrar un encuentro en el Parlamento Europeo que se inmortalizase con una fotografía, pero el líder de Junts lo rechazó con el argumento de esto no va de fotos, sino de cumplir acuerdos. Esta información da fe de que el presidente del Gobierno dio así un paso más en el camino de la normalización o blanqueamiento del principal responsable del golpe separatista de 2017, algo que también le ha reprochado hoy la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz. Pedro Sánchez, yo creo que es evidente que si Puigdemont le pide a Sánchez que para mantenerse el Gobierno se ponga a bailar una jota, pues no le quedarán más narices que bailar una jota. Yo creo que es evidente que Sánchez está cediendo absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder y, por tanto, lo estamos viendo continuamente. Mientras tanto, desde Sumar, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, también le ha recriminado hoy a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no se está atreviendo a frenar los precios del alquiler. Asegura Barbero que el acuerdo del Gobierno con el PSOE apostaba de manera decidida por mejorar el acceso a la vivienda, pero pasado el tiempo, desde que comenzó la legislatura, ven que las soluciones no llegan. Así que vamos a conocer los detalles. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Sumar recrimina que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no está tomando medidas valientes para frenar el precio de los alquileres. El acuerdo de gobierno que PSOE y Sumar firmaron para reeditar la coalición recogía entre sus puntos garantizar el derecho a la vivienda y aumentar el parque público con alquileres asequibles, unos asuntos que los de Yolanda Díaz denuncian que tras más de un año de legislatura todavía no se han cumplido, mientras contrastan las acciones impulsadas por los ministros de Sumar. Su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero. Francamente creo que la ministra de Vivienda no se está atreviendo a frenar los precios del alquiler. Tenemos que atrevernos ya. Hay un contraste muy evidente entre lo que está haciendo Isabel Rodríguez y lo que está haciendo Pablo Agustín-Duy, que ha sido quien de plantarle cara a las plataformas de alquiler turístico. Nosotras hemos traído una proposición de ley al Congreso. Tenemos un conjunto de medidas que el PSOE conoce bien. Entonces, entendemos que la ministra de Vivienda, de verdad, ya de una vez,
tiene que ponerse a hacer lo que la calle le pide. La portavoz parlamentaria además ha advertido que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último congreso del PSOE, tiene que venir acompañada de otras medidas porque si no es insuficiente. Gracias, Leticia, y nos vamos ahora hasta Aragón porque el secretario de organización del PSOE Aragón y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, se presentará a las primarias orgánicas de este partido para ser elegido secretario general de los socialistas aragoneses en sustitución de Javier Lambán. Villagrasa será el oponente de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y en Madrid no solamente ha hecho balance del año la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien también lo ha hecho ha sido el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida. Ignacio Escudero. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que este 2024 la ciudad de Madrid ha mantenido un espíritu de ambición y de la ilusión, marcado por la libertad y por grandes acuerdos como el plan de natalidad del ayuntamiento y las mejoras en las condiciones para los servicios de seguridad y emergencias o el avance de la modificación de la ley de capitalidad. Además, ha indicado que el 2025 viene cargado de proyectos para mejorar la ciudad, principalmente en la movilidad. Tenemos proyectos ilusionantes para el año que viene. A lo largo del mes de enero empezaremos ya con lo que es las consultas y la tramitación de la ley de capitalidad, un instrumento fundamental para mejorar el futuro de esta ciudad, para darnos un nivel normativo que nos permita acometer los grandes retos que tenemos por delante. Continuaremos ejecutando grandes infraestructuras como la 5, pero también iniciaremos las obras de soterramiento en la Castellana, en el norte de la Castellana, o las obras de cubrimiento de la M30 a su paso por el puente de Ventas, al mismo tiempo que potenciaremos la actividad cultural. Un balance que ha hecho Almeida en la última Junta del Gobierno Municipal del año. Por otro lado, también está siendo una Navidad con mucho trabajo para salvamento marítimo. La Ruta Canaria de la Inmigración sigue incrementando sus estadísticas con la llegada en las últimas horas de 3 nuevos cayucos en los que iban en torno a 200 personas. Paco Robaina. 2 embarcaciones fueron localizadas al sur de La Gomera y El Hierro por un avión de salvamento marítimo que movilizó a la Guardamar Polimnia para rescatarlas. Los ocupantes, 129 en total, fueron desembarcados en el puerto de Los Cristianos en Tenerife hacia las 2:30 de la madrugada. Según fuentes del operativo, en una de las barcazas viajaban 66 personas, incluyendo 5 mujeres y un bebé, mientras que en la otra iban 63 varones. Horas más tarde, un tercer cayuco con unas 70 personas fue localizado a 11 millas al sureste de la Restinga, en la isla del Hierro. Este operativo vuelve a poner en relieve el repunte constante de llegadas por esta peligrosa ruta migratoria que se mantiene como una de las más transitadas hacia Europa. Y estamos pendientes también de todas las novedades sobre el accidente aéreo que ha dejado 38 muertos en Kazajistán y cuyas causas continúan siendo objeto de investigación. La primera hipótesis es que se trataba de un accidente, un fallo en alguno de los múltiples sistemas de navegación o en los sistemas de sustentación de la aeronave. Sin embargo, ahora otra hipótesis cobra fuerza y hay pruebas que parecen corroborarlo. Pudo haber sido derribado por un misil ruso. Verónica Jorro. Un accidente que está rodeado de interrogantes. Sin embargo, un elemento central emerge entre los detalles disponibles. La serie de intercambios de mensajes entre los pilotos y el control aéreo que reflejan los momentos de pánico y confusión antes de que el avión se estrellara. Ucrania denuncia que el avión que cubría la ruta Bakú-Grozny en Chechenia fue derribado por un sistema de defensa aéreo ruso. Esto es lo que dice el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, que asegura que los agujeros en el fuselaje del avión que aparecieron durante el vuelo y que pueden verse en las imágenes de los pasajeros no podrían haber sido causados por pájaros, como informaron inicialmente las fuentes rusas. El Kremlin, por su parte, ha llamado a no apresurarse sobre las hipótesis de este siniestro. El registro del diálogo entre la tripulación y el control aéreo expone el intento de los pilotos por salvar la aeronave y evitar la tragedia. A las 8:12 de la mañana los pilotos reportaron problemas de navegación. Se perdió el GPS de ambos, comunicaron mientras intentaban orientarse en pleno vuelo. 4 minutos después, uno de los pilotos notificó un nuevo problema que describió como un impacto de pájaro en la cabina. La presión dentro del avión aumentaba mientras los sistemas fallaban. A las 8:19 el piloto reportó: no puedo mantener 150, tenemos alta presión en la cabina. El fallo del sistema hidráulico, reportado a las 8:22, marcó un punto de no retorno para la tripulación, aunque el piloto negó haber declarado una situación de peligro, afirmando que el avión estaba en orden. La comunicación con el control aéreo comenzó a deteriorarse. Desde tierra intentaron obtener más información. Es muy difícil escucharte, dime la altitud, decían. El avión desapareció del radar durante 37 minutos antes de reaparecer cerca del aeropuerto de Akatau, en Kazajistán, donde intentaron un aterrizaje de emergencia. Los esfuerzos fueron en vano. En Casa de Herrero.
Es Radio.